Me parece que tenemos que marchar en el mes de noviembre en una agenda que esté en consonancia con el acuerdo del Bicentenario. Me parece que las jornadas a nivel nacional y las políticas que vayamos construyendo tienen que incluir una agenda parlamentaria que tiene proyectos fuertemente democratizadores que no están en discusión en la sociedad civil, pero que tampoco están en discusión en este espacio y que afectan fundamentalmente a los pueblos. Alguna forma de organización política. Sinceramente, una de las cuestiones que plantea el pasado en este espacio es que si ha habido una categoría permanente, una ley permanente en la izquierda en la Argentina, es que se ha dividido y se ha fragmentado. Creo que tenemos que ir a un planteo como lo hizo Rothman. Creo que tenemos que ser parte de un polo social, político, popular, que tenga justamente de cara al Bicentenario una propuesta programática que profundice las políticas de distribución, porque este gobierno es un gobierno heterogéneo y hay sectores que apuntan a profundizar esta política, pero hay sectores retardatarios que tienen un acuerdo con los grupos concentrados del poder. Y para cerrar, no comparto las críticas descalificadoras a quienes no han estado en este espacio. No veo ni voy a ver al grupo del sí, ni siquiera Claudio Lozano, que es alguien que tiene cierto grado de soberbia. Yo la verdad que no coincido, pero me parece que tenemos que saber elegir al enemigo. En la ciudad de Buenos Aires lo tenemos a Macri. Sería absurdo no construir un espacio que comience a discutir las políticas conservadoras de Macri en la ciudad. Ese debe ser nuestro aporte y no compartir la fuerza política orgánica. Y para terminar, con el juicio a Menéndez en Córdoba y con el juicio a Bussi en Tucumán, debemos intentar una iniciativa compartida con organizaciones sociales y derechos humanos tendiente a apoyar la política de derechos humanos en nuestro gobierno. Pero me ayudan a seguir viviendo. Como es la primera vez que vengo, a pesar de ser una de las primeras personas que firmaron la carta abierta, es posible que lo que les diga ya se trató. Si se trató, voy a reír. Uno de los problemas fundamentales que me parece en nuestro país y en general en Occidente es la Iglesia y la religión. Entonces pienso que habría que estudiar sin juicio, estudiar un poco la influencia de la religión y de la Iglesia, que son dos cosas separadas, tanto en el gobierno del país como en los distintos problemas que se trataron y de los cuales hay comisiones formadas. Uno de los problemas de la Iglesia es que la Iglesia es la pata de la dictadura. Es decir, la dictadura siempre nos acompaña y parece como resucitando de los altares, con perdón, por una parte. Por otra parte, creo que ya se habrá tratado el problema de la despenalización del aborto. Hay varios casos de chicas discapacitadas que han sido violadas y que por presiones de jueces, abogados y personas católicas no pudieron abortar. Entiendo que Carta Abierta se tiene que preocupar, se tiene que acercar a esas personas y se tiene que definir con respecto tanto a la despenalización del aborto como a la influencia de la Iglesia y de la religión en el país. Nada más. Muchas gracias. Aprovecho para saludarlo a León y apoyar sus propuestas. En realidad coincido con casi todo lo que se ha dicho, así que voy a ser breve. En principio, me parece muy importante lo que dijo Aurelio al iniciar la reunión y supongo que hay acuerdo porque nadie volvió a hablar casi del tema.
en el sentido de que evitemos los pronunciamientos, las votaciones innecesarias. La reunión pasada yo salí con una sensación contradictoria. Contento porque me pareció que habíamos zafado de una situación difícil, pero preocupado porque también pensaba, y después cuando lo hablamos creo que no fui el único, de que la reiteración de ese tipo de situaciones inevitablemente podían arriesgar un conflicto en este espacio. A mí me parece que es necesario hacer esfuerzos por avanzar en el consenso. Hasta ahora creo que podemos estar satisfechos de cómo hemos coincidido en definiciones realmente bastante significativas, y entonces creo que por este momento tenemos el límite de nuestro consenso. Como por supuesto también tenemos otro límite. Por ejemplo, Coco dijo una herejía que a mí no me parece tanto, pero que seguramente será un tema para bastante más adelante. Hoy creo que todos tenemos en claro que los tiempos de la convocatoria como la que estamos haciendo al debate, el pensamiento de ideas, etc., y los tiempos de la organización política, aún en el caso que se dieran con los mismos protagonistas, cosa que no necesariamente tiene por qué ser así, son tiempos muy distintos. Por otro lado, me pareció también interesante lo que señaló Coco acerca del esfuerzo que teníamos que hacer, también con mucho cuidado, porque es un tema complejo, por ver hasta qué punto podríamos tener una mirada común para atrás. Yo creo que este es un tema central. Hoy discutimos en la Comisión de Derechos Humanos cómo hacíamos nosotros, no solo para apoyar la política de derechos humanos del gobierno como lo planteaba Luis, eso me parece obvio. Después del juicio a Menéndez, después de las cosas que están pasando, nosotros tenemos que señalar que este es un proceso único en el mundo, que realmente merece la consideración de toda la gente que en todo el planeta tiene sensibilidad por el tema de los derechos humanos. Pero así como reconocemos nuestra fortaleza, creo que tenemos que reconocer nuestras debilidades. En primer lugar, que hay sectores muy amplios de la sociedad, desgraciadamente, que no parecen simpatizar con esta política. Porque de lo contrario, no hubieran aceptado el discurso que se planteó en el último conflicto del campo y no hubieran aparecido muchas manifestaciones que, si todavía no son decididamente y explícitamente contrarias a la política de derechos humanos, claramente están preparando el terreno en ese sentido. Por ejemplo, el discurso de Lilita Carrió sobre la reconciliación, por ejemplo, y más explícitamente, la insistencia de la Iglesia también sobre ese mismo tema, y cierto desinterés de algunos sectores políticos que en el momento menos pensado van a empezar a decir, bueno, esto ya fue demasiado, ya hemos cumplido una etapa, no se obsesionen tanto con el tema de los derechos humanos. La segunda de las debilidades es nuestra. Nosotros, y cuando digo nosotros digo el gobierno también, que nosotros apoyamos, tal vez tengamos que tener una mirada más amplia para explicar nuestra postura en materia de derechos humanos. Cuando se dicen palabras que al común de la gente le caen bien, como reconciliación, por ejemplo, no basta con decir simplemente nosotros queremos seguir adelante con los juicios. Por supuesto que queremos seguir adelante con los juicios, pero no creemos en ese tipo de reconciliación porque tenemos otra visión de cómo podría llegar en última instancia a superar esta cuestión la sociedad argentina. Me parece que más que ponernos a discutir qué pensamos de cómo estuvimos el 20 de noviembre del 73, si coincidimos o no en determinada posición, o qué pasó cuando los montoneros hicieron tal cosa o tal otra, lo que nosotros deberíamos tratar es un tema para pensar y sin ningún apuro, no estoy proponiendo nada en este momento, para que empecemos a pensarlo, cómo empezamos a buscar una fundamentación de nuestra política respecto a la memoria y los derechos humanos que pueda, por un lado, profundizar las coincidencias